Muy buenas noches. Bueno, me siento muy honrado por la invitación, por la compañía. Está el gran maestro Beethoven. Yo le acabo de decir, de las únicas personas que si me regañan me siento honrado que se tome la molestia de regañarme. Un gran maestro. Ya es común, difícil de negar. Colombia es uno de los países más inequitativos de América Latina, la región más inequitativa del mundo. Pero todavía no hacemos la relación con otra aseveración. En Colombia, el Pentágono de Oro, Bogotá y su área metropolitana, Medellín y el Valle de Aburrá, Barranquilla y Soledad, Bucaramanga y sus 3 municipios colindantes, Cali con Buga. Bonet se queja y me dice, oye, métele Cartagena también, con la zona industrial. Se tragan el desarrollo del país. Ahí está. No traigo cifras precisas, pero alrededor del 20% de la manufactura, alrededor de 70% del Producto Interno Bruto. Más del 70% de todo el crédito público y privado. La mayor cantidad de gente con maestrías y doctorados. Los mejores resultados en capacidades de recaudo. Ahí está el recaudo. Las mejores carreteras y la salida a los puertos. Los mejores hospitales, todos. Las mejores 10 y 12 universidades de punta del país. Se tragan los recursos magros, chiquitos y mediocres de inversión en ciencia y tecnología. Las principales conglomerados tienen ahí sus sedes. Ahí tributan o no tributan ahí. Esa es la realidad del desarrollo de este país. Un Pentágono de Oro, bueno, una vez más, Bonet, ponle Cartagena, ¿sí? Y Bolívar. Y si se va uno y pone un poquito en la geografía y le mete los numeritos del eje cafetero, es que ahí está. Ahí está el PIB, ahí está la industria, ahí está el capital, ahí está el trabajo, ahí está la conectividad, ahí está la ciencia y tecnología, ahí está la innovación, ahí está la productividad. ¿No tendrá eso algo que ver con el hecho de que Colombia es uno de los países más inequitativos de América Latina, la región más inequitativa del mundo? El punto de partida conceptual de la misión, es decir, sí tiene que ver. La geografía tiene que ver. Depende del lugar donde uno nazca en este país, se distribuyen las oportunidades de desarrollo, de bienestar y de representación política. Una mujer que pare en el Guaviare tiene 6 veces más posibilidad de que ella y su bebé mueran al nacer que si pare en Kennedy. Y los años de escolaridad se distribuyen. Y la cantidad de maestros por alumno. Y 55% de los establecimientos educativos no tienen agua potable. Pero no los de Bogotá, que sí lo tienen, y los de Medellín también, y los de Valle de Aburrá también, y los de Barranquilla también. Pero ahí para abajo, ¿qué? Y las pruebas saber se distribuyen. Toda la economía, todo el bienestar, todas las instituciones, todos los presupuestos, toda la calidad de vida, la esperanza de vida se distribuye. ¿Por qué hay una muchachada que por generaciones empuña las armas? ¿Es divertido las armas? ¿Es divertido matar y esconderse de las bombas? ¿Y estar expuesto a las enfermedades? ¿Y al autoritarismo reinante en todos esos ejércitos irregulares y el regular también? No. Es que hay una geografía de las inequidades.
Y hay unos mecanismos de reproducción de eso. El presupuesto nacional, el sistema tributario y también el gasto público social. Eso para mí fue lo más doloroso en la misión de descentralización. Decir, Sistema General de Participaciones, este año son 80 billones, 80 billones. Esto es tanto como el presupuesto de inversión, solo que el presupuesto de inversión se gasta menos, porque este otro sí se gasta todo. Ya es casi el doble en el gasto, el Sistema General de Participaciones, que el presupuesto general de inversiones. Pero seguimos siendo uno de los países más inequitativos del mundo. Con toda esa cantidad de plata, 98 billones de pesos en salud, 80 en el Sistema General de Participaciones. Y seguimos siendo uno de los países más inequitativos del mundo. Con un Pentágono que todo lo concentra. Ese es mi principal mensaje, que no es una solución, sino el problema. Hay que ponerle geografía al desarrollo. Hay que ponerle geografía al bienestar. Hay que ponerle geografía a la guerra. Todos los, no sé cuántos están aquí, que hemos leído sobre la violencia en este país, Marco Palacio de ahí para allá, Pecó y de ahí para allá o para acá, ¿sí? Dicen, hay unos territorios donde siempre se rompe esto, que se llame con una etiqueta o que se llame con otra etiqueta. Los territorios de la guerra. ¿Cuáles son? Son los mismos territorios de la concentración de las geografías de las inequidades, donde no hay Estado, donde no hay infraestructuras, donde cunde la economía ilegal, donde no hay administración de cercanía, donde exactamente las pruebas de saber son malísimas. Más de 300 municipios sin sala de parto. Después de más de 30 años de uno de los mejores sistemas de salud del mundo. ¿Sí? Bueno, ese es el punto que yo invito siempre a meditar. Entonces, ¿qué hacer? Me siento muy honrado por las evocaciones. Uy, yo había puesto aquí y se fue. Los minutos para autocontrolarme. ¿Sí? ¿Qué hacer? Yo fui el tercer director de la misión de descentralización, no el primero, el tercero. ¿Sí? Hacerle pequeños ajustes al sistema general de participaciones, mal contado, desde 1986 tenemos descentralización. Usted puede decir, no, ¿y dónde me deja la ley 14 de 1983? O sea, gran reforma tributaria que fortaleció la fiscalidad. ¿Y dónde me deja el presidente Lleras desde 1968? O sea, o 38 años o 50 y pico de años de descentralización. Y seguimos teniendo un país que depende de donde uno nazca, determina si tiene acceso al crédito o no, si tiene empleo formal o no, si tiene niveles de educación o no para salir de la trampa, de la guerra y de las inequidades. Entonces, el tercero, ¿qué hacemos? No puede ser solo ajustar unas tuerquitas. Tenemos que tratar de que todo el sistema general de participaciones sea un mecanismo de compensación de esas inequidades, que no lo es todavía. Pero que no puede ser solo para repartir plata para política social. No es que a mí no me guste la política social y los derechos de todos a salud, educación, agua potable, cultura, recreación, deporte, desarrollo comunitario. Es que es propio de nuestros países pobres o de desarrollo medio, que cuando hay una plática, nos vamos entonces tenemos una deuda social. Entonces, gasto en funcionamiento social. Pero no nos preocupamos en descentralizar las oportunidades de desarrollo económico. Porque es que no hay plata para eso, hay una urgencia mayor, que es la del gasto social. Segundo dolor, el sistema general de participaciones no compensa las inequidades en este país. Segundo dolor,
Toda la plata que tenemos es para gasto de funcionamiento y de manera creciente, desde 1991 para acá. El presupuesto de funcionamiento, yo sé que a usted no le gusta esos conceptos tan cerrados, se va tragando en cantidad cada vez más respecto del presupuesto de inversiones. Y cada vez crece más el funcionamiento que las inversiones, y en este gobierno mucho. Y el sistema general de participaciones es para funcionamiento. Entonces, el segundo dolor es, no. Tenemos que descentralizar las oportunidades de desarrollo económico. Una parte de esa plata tiene que ser para apoyar los flujos de la economía. No en el Pentágono, fuera del Pentágono, fuera del Pentágono. Entonces hicimos unos mapas y aparece algo gravísimo. Los departamentos donde más se concentra la inequidad en el país son los departamentos más desarrollados. No es el subdesarrollo que produce la inequidad, es nuestro modelo de desarrollo. Es la concentración espacial y social de la riqueza y de las oportunidades. Antioquia es el departamento de mayores inequidades en este país. El 92% del valor agregado municipal está en Medellín y el Valle de Aburrá. Salga de ahí, eso es otro mundo. ¿Y las ciudades? ¿Cuál es la ciudad que concentra más inequidades en este país? Pues Bogotá, pues Medellín, pues Barranquilla, pues Cúcuta, pues Cartagena, pues Cali, o ¿cómo creen que se justifica el reventón? ¿Y por qué tanta inequidad en esas ciudades? Son el reservorio de los que vienen de por fuera del Pentágono de Oro. 900.000 personas de más en Cali en 10 años. Pero no porque las caleñas se pusieran a tener muchos hijos, que ya no quieren tener hijos, ¿no? Porque vienen del Cauca, porque vienen del Chocó, porque vienen de Nariño, porque vienen de Putumayo. Y entonces esos son ciudades fragmentadas, ciudades segmentadas, ciudades de la polarización, del no encuentro, de la no ciudadanía. Bueno, yo digo que me encariño. ¿Tienes que decir cuántos minutos llevo? 2, listo. La reflexión es, somos de lo más inequitativos del mundo y eso tiene geografía. El desarrollo y las oportunidades están súper concentradas. Es necesario desconcentrar. La EAFIT acaba de sacar un estudio. Ay, no, que el modelo econométrico, que no, que… Más allá de las discusiones técnicas, a más recursos de inversión en las regiones, más desarrollo se produce en esas regiones y aumenta la productividad y aumenta el tamaño del crecimiento nacional. Necesitamos estrategias de desarrollo económico territorial para que haya crecimiento. Y nuestra descentralización no tiene nada que ver con nada de lo que usted dijo. Porque es descentralización de servicios, de política social, más no de oportunidades de desarrollo económico. Me voy a repetir, la EAFIT dice, con estas limitadas estadísticas, comprobamos que entre más descentralice usted la inversión en los territorios, más crecen esos territorios y la economía general. Necesitamos estrategias de sistemas económicos territoriales y nuestra descentralización, que usted llamó acartonada formal o algo así, es que no tiene nada en ella que le apunte al desarrollo económico. Entonces nuestra angustia, digo nuestra porque aquí está Daniel Castellanos y espero que él de manera entusiasta seamos dos para empujar, de que parte del sistema general de participaciones tiene que ser para el cierre de brechas en oportunidades de desarrollo económico. Al interior de los departamentos, entre municipios, de manera subregional, o sea, de manera asociativa. Le dije otra vez a la senadora, no se le vaya a olvidar el cuento de la asociatividad, no se le vaya a olvidar el cuento de la asociatividad. Necesitamos la asociatividad supramunicipal para proyectos de desarrollo, para que la descentralización en Colombia adquiera un nuevo capítulo. Yo digo una segunda ola, ¿sí? La segunda ola de que no es solo para política social, que no la critiqué aquí como está, quizás en una segunda ronda si la hay, sino que abre el capítulo de que tienen que haber recursos, estrategias territoriales
para la economía campesina, la economía circular, los flujos campo-ciudad, las economías subregionales, porque no hay ninguna cadena productiva que se quede solo en el municipio. La cadena del cacao, del café, del arroz, del maíz, la que usted haga es una cadena supramunicipal y no tenemos instrumentos institucionales para la economía real, que son flujos. A esa geografía hay que atenderla y a pesar de todas las restricciones tenemos que abrir el capítulo que el Sistema General de Participaciones tiene que empezar a atender la geografía económica real. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Darío. Ese tema de las brechas, la geografía y las brechas es realmente muy relevante. A nosotros desde Uniandino nos parece muy importante que con ustedes y con sus intervenciones estamos transitando precisamente a esos temas que han quedado muy rezagados en toda la historia de la descentralización en Colombia, sin mapas, sin geografía y sin instrumentos. Yo mencioné hace un rato que la misión plantea instrumentos fuertes para que el país se encamine en esa dirección. Desafortunadamente, por ahora solo quedó una de las patas del modelo de la misión y falta por darle piso a las otras patas, el fondo de convergencia, la reforma de regalías y todo eso encaminado a lo que hace un rato nos decía Carlos Rodado, que nos quería plantear sobre la descentralización espacial. Bueno, sí, hay que hacer unos ajustes a la repartición de los recursos y hacer descentralización fiscal. Pero la descentralización fiscal, que es absolutamente necesaria, no es suficiente para propiciar el desarrollo, para impulsar el desarrollo. En la presentación que hacía Jonathan del profesor Reveis, se habla de los polos de desarrollo. Nosotros aquí tenemos que hacer unos proyectos que dinamicen el crecimiento económico y que generen empleo en las regiones. Estoy de acuerdo, hay que hacer asociatividad, hay que hacer conjunción, no solo entre diferentes entidades territoriales, donde aporte la nación, los departamentos, los municipios, sino que hay que sumar incluso recursos del sector privado. Nosotros aquí en Colombia tenemos muchas tierras planas, muchas dedicadas a ganadería extensiva de muy baja productividad. Podríamos hacer algo como lo que hizo Brasil con el cerrado, es decir, tecnificar la producción agrícola, generar cadenas productivas, que no solamente esté el cultivo, sino la transformación agroindustrial del cultivo para que hayan unas cadenas productivas, ¿verdad? Y en eso estamos de acuerdo. Hay que apelar a las alianzas público-privadas, que en Colombia se han utilizado, yo diría que tímidamente, se han utilizado fundamentalmente en la construcción de las carreteras o autopistas 4G y 5G, ¿no? Y de pronto algunos departamentos como Antioquia están tratando de utilizar también ese sistema de alianza pública-privada. Pero es que eso se puede utilizar en todo. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, del proyecto de Río Ranchería. Ahí está, tiene los estudios. Ese proyecto, que sería un proyecto de adecuación de tierra, de riego, y que le daría agua a 9 municipios de La Guajira. 9 se le resolvería así, con ese proyecto del Río Ranchería. Miren, es que ya el Estado invirtió 500.000 millones de pesos. Inviten al sector privado, de aquí o de afuera, a que ponga otros 500.000 y se hace una alianza público y privada, ¿sí? Y se acaba ese proyecto que le resolvería en gran medida a La Guajira muchos de los problemas que hoy tiene. Y así se deben hacer alianzas público-privadas en otro tipo de proyectos que en Colombia han estado estancados. Por ejemplo, el desarrollo de la mana. Y eso sería extraordinario,
porque eso contribuiría a la seguridad alimentaria de Colombia. Pero como uno tiene que tratar de decir aquí algunas ideas que sean nuevas, ¿sí? Decía, y con mucha razón Jonathan, que el territorio de Colombia no es solamente la parte terrestre, sino que también es la parte marítima, e incluso hasta el espacio geoestacionario, etcétera, ¿no? Pero es que aquí nos hemos olvidado del mar. El mar no existe en los planes de desarrollo, ¿no? El mar no existe en los discursos de los candidatos presidenciales. Y esto es un vicio que viene desde el siglo XIX, cuando escritores como José María Samper dividían al país en dos partes: un país andino con una raza más pura y la periferia geográfica de Colombia con una raza que no tenía las calidades, ¿no?, de la gente que vive en la zona andina. Se hizo allí una fragmentación conceptual, pero esas ideas del siglo XIX, que venían incluso hasta desde el sabio Caldas, pero calaron mucho en la mentalidad de nuestros gobernantes. Es que aquí hubo presidentes que no conocieron el mar, como Miguel Antonio Caro. Él decía, voy a morir feliz aquí sin salir de la sabana de Bogotá, ¿sí? Y hubo presidentes que conocieron el mar cuando fueron elegidos presidentes. Si ya de presidentes fueron a conocer el mar, como Marco Fidel Suárez. Entonces, el mar no existe. Y no se dan cuenta que en las 960.000 kilómetros cuadrados que tiene la parte marítima de Colombia, hay una Colombia marítima tan grande como la continental. Bueno, aquí yo sé que no tengo tiempo de otras cosas que he expuesto en congresos y hasta en el mismo Congreso de la República, que es cómo se puede desarrollar, ¿no?, la pesca. No hemos tenido nunca una política de pesca que trascienda varios gobiernos. Tenemos una producción ridícula de pescado, 80.000 toneladas, ¿no? Son las capturas marítimas, 80.000. ¿Y por qué el Perú tiene 5 millones, ¿no?, 300.000? ¿Y por qué Chile tiene más de 2 millones y Ecuador incluso tiene casi 1 millón? Y nosotros 80.000 toneladas de capturas marítimas. Ah, no, es que no tenemos la corriente de Humboldt. Esas son teorías absolutamente equivocadas. El mar se puede cultivar y se pueden sembrar especies en el mar como se siembra el maíz en tierra, ¿no? Pero el mar no existe. Y esto, como les digo, viene de estas teorías, ¿no?, del siglo XIX, en donde se consideraban las periferias, todo la tierra, eso por allá son tierra del olvido, ¿no? Y tierra del olvido fue Panamá y por eso se separó, ¿no? Por eso se separó Panamá, porque nunca se le puso atención. Eso, Panamá, no, esas son unas zonas pantanosas, ¿verdad? Y entonces no merecían la atención que debía darle el gobierno nacional. Y esto sí que es importante, porque es que no utilizar todo el territorio, y no solamente en la parte marítima, sino no utilizar todo el territorio también en la parte continental, como ha sido todo el abandono de los llanos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estaba de embajador en Argentina, hice gestiones para atraer a los más importantes empresarios de Argentina a que hiciéramos un experimento como el que hay en Argentina de una agricultura tecnificada. Y les mostramos los llanos orientales. Obviamente ellos decían, bueno, ¿y entonces dónde podemos obtener unas 300.000 hectáreas? Porque es que en Argentina hay fincas de 150.000 y de 200.000 hectáreas. Y entonces dijimos miércoles, aquí eso va a ser un problema. Hay una cosa que se llama la Unidad Agrícola Familiar, UAF, y eso le pone un límite al espacio de tierra que puede tener una persona para poder comprar. No, digan ustedes 100.000 hectáreas en los llanos, eso es un desafío tremendo, un desafío tremendo. Entonces, hay que pensar en palancas dinamizadoras del desarrollo en las regiones, proyectos que hay que financiarlos mediante la asociatividad, pero también invitando a que el sector privado participe, y ponía el ejemplo pues
de la represa del río Ranchería y también del proyecto de La Mojana, pero hay muchísimos más en los cuales debería haber esa conjunción. Ahora, ¿qué pasa? El modelo francés es importante, es interesante, ojalá pudiéramos llegar allá algún día, pero es que el problema de aquí, ya Francia tiene superado todo lo que tiene que ver con necesidades esenciales para la vida, ¿verdad? Ellos en términos de educación, de salud, ¿no? Agua potable, ya todo eso está resuelto. Entonces los recursos se pueden destinar a otros usos. Pero es que aquí, ¿por qué una persona que nace en el Chocó, ya desde ahí esa persona está condenada a que lo más probable es que no pueda ingresar ni siquiera a la escuela secundaria o no puede, y mucho menos a una universidad? El sitio donde se nace, como lo decía Darío, ya prácticamente condena a una persona a tener unas limitaciones en la vida. Pero, ¿por qué? Es que cuando no hay educación, cuando no hay salud, cuando no hay agua potable, ¿no? No hablemos de alcantarillados, que tampoco pues los hay. Hombre, eso hay que empezar a resolverlo, porque eso es lo que se llama desarrollo humano. Y no puede haber desarrollo económico si no hay desarrollo humano. Porque usted para emprender proyectos necesita una gente que esté sana y bien educada para que sea productiva. Entonces, ahí existe una primera limitación que hay que empezar a resolverla. Nosotros, en la Asamblea Nacional Constituyente, cuando fortalecimos los recursos para los municipios y para los departamentos, no dijimos que era para cualquier uso, y mucho menos para gastos de funcionamiento, sino para financiar la educación, la salud y el agua potable, que es por donde empieza una política de nutrición. Cuando trabajaba en el Departamento Nacional de Planeación hicimos un estudio sobre las causas de la mortalidad infantil en Colombia. Y yo recuerdo que el doctor Roberto Rueda Williamson, a la sazón director del ICBF, él era muy partidario de alimentar a la gente pobre con las mezclas enriquecidas que producía el bienestar familiar. Había una cosa que se llamaba bienestarina, bueno, y luego otros alimentos que se producían con soya, etcétera. Pero, ¿qué resultados nos dio el estudio en Planeación Nacional sobre las causas de la mortalidad infantil? El 50% de las causas de la mortalidad infantil en 1975-76 era por la falta de agua potable. Claro, ¿no? Si no hay agua potable, hay infección en alguna parte del aparato digestivo y, lógicamente, ahí vienen las diarreas y vienen las enteritis, etcétera, y mueren muchos niños como están muriendo, ¿no? En La Guajira y están muriendo en el Chocó y en otras zonas. Y aquí, hoy, 14 millones de colombianos, según el DANE, no tienen agua potable. Y 25 millones de colombianos no tienen agua tratada, ¿no? Yo les decía que cuando se habla de agua potable, la gente a veces piensa que eso es una cosa ahí ya que se resuelve con, ¿no?, con un 5% del SGP. Pero es que hay que hacer plantas de tratamiento, hay que hacer lagunas de oxidación si uno quiere tener disposición de excretas. Es decir, hay toda una serie de inversiones y eso vale. Yo sí tengo una diferencia con Darío en el sentido de que él considera que lo que se paga en educación, ¿sí?, es funcionamiento y lo que se paga en salud es funcionamiento. Yo le digo que lo que se invierte en educación o lo que se gasta en educación o en salud es inversión. Claro que hay que tener maestros y hay que pagarle a los maestros en educación. Y en salud usted tiene que pagarle a los especialistas, a los médicos y a las enfermeras, ¿no? Porque ellos son los que prestan el servicio de salud, por supuesto, con unas ayudas que cada día pues, pueden ser más sofisticadas tecnológicamente. Pero esa es una inversión y es una inversión social. En desarrollo humano. ¿Para qué? Para fortalecer las capacidades del ser racional. Si no hay una adecuada nutrición, y la adecuada nutrición empieza por el agua potable, no tenemos una población sana. Entonces, yo sí creo que estoy convencido, ¿no?, de que hay que resolver ese problema primero. Es que, miren,
bueno, en otras conferencias aquí no puedo abundar en esos datos, pero cuando uno mira que en Colombia, y yo podría hablarles de 12 municipios, por ejemplo, de Colombia, 12 municipios de Colombia, donde el índice de necesidades básicas insatisfechas es mayor del 90%. Esos municipios están en Nariño, están en Cauca, ¿no? Están en La Guajira. Es decir, más del 90% quiere decir que no se ha empezado a dar el primer paso en la larga escala del desarrollo. Entonces, y ese es un drama que no se ve desde los escritorios de Bogotá. Los ministros de Hacienda no ven, ¿no?, que en Colombia hay 500 municipios que están viviendo en unas condiciones como viven los municipios africanos del África subsahariana. Y es que a eso hay que ponerle atención, y ya concluyo con esto, ¿sí? Los pueblos sobrellevan la pobreza, lo que no toleran es la desigualdad, sobre todo desigualdad en la provisión de bienes esenciales. Y aquí hay mucha gente que no ve que esa desigualdad y esa desatención que se tiene con las zonas periféricas de Colombia es en gran medida causa de la violencia que vivimos. Porque ¿en dónde está la violencia de Colombia? Darío hacía referencia a ella. En esas zonas periféricas de Colombia. Ahí está la violencia de Colombia, porque ahí es donde encuentran gente que no tiene nada ni esperanza. Y, lógicamente, si llegan los narcotraficantes y quieren contratarlos como raspachites o como lo que sea, los tipos prefieren estar con eso ahí o coger un fusil a no tener ningún tipo de esperanza porque el Estado no hace presencia allá. Muchas gracias, Carlos. En efecto, esa barrera del desarrollo humano persiste en Colombia. Uno diría que debería haber avanzado mucho más de lo que ha ocurrido, seguramente con la reforma del Sistema General de Participaciones, pero no solo desde el punto de vista de recursos, sino con otros ajustes institucionales podamos dar un salto significativo en resolver ese tema que es efectivamente un factor de desarrollo. Antes de darle la palabra a Jonathan, que nos va a presentar unos elementos adicionales del material del profesor Revés, quiero anunciarles que estamos atentos a las preguntas que ustedes nos trasladen una vez terminemos con la intervención de Jonathan y el cierre que hará Darío. Jonathan, si pueden poner por favor la presentación de Jonathan para… Bueno, cuando hablaba del sistema de polos de competitividad, hacía referencia a que no es una política, digamos, que tenga muchos años atrás, sino que hay otros modelos que se han hecho en diferentes países que han empezado, por ejemplo, desde el año 1980. Como es el caso de las zonas económicas especiales en China, que es otro tipo de modelo de desarrollo territorial, que si se quisiera implementar algo similar, en el caso colombiano, se priorizaría por las zonas costeras, precisamente las regiones pacífica y atlántica, y podría permitir, en parte, la corrección de las desigualdades. Retomando también lo que les mencionaba sobre la región, hablaba de unos puntos porcentuales, 5 puntos porcentuales para un sistema de polos de competitividad, y podríamos hablar de 4 restantes para el cumplimiento de otras competencias que se le podrían asignar a la región. Entre esas podría estar el manejo y la conservación del medio ambiente. También tenemos la creación de una autoridad organizadora de la movilidad urbana y de la priorización y ejecución de las vías terciarias, en lo cual Colombia, pues, lastimosamente se ha quedado atrás. La creación de sistemas regionales de educación superior e investigación científica e innovación tecnológica, que serían muy importantes, digamos, para la cooperación con el Estado y con el sector privado.
el diseño de políticas de renovación urbana y también la promoción y creación de actividades turísticas que aprovechen el patrimonio natural y cultural del país. Una propuesta adicional que hacía el profesor Reveis, que está más desarrollada en el libro del ordenamiento territorial que publicó en 2023, es la creación de un ente al más alto nivel que permita articular las políticas territoriales de los diferentes entes, es decir, locales, departamentales o regionales dentro del territorio, para fortalecer la sinergia entre ellos. Esa propuesta de Ministerio de Ordenamiento Territorial tiene un enfoque de articulación horizontal, que debería lograr la sinergia de las políticas nacionales y sectoriales con las de los entes territoriales, que podrían estar municipios, departamentos, diferentes entes y también las corporaciones autónomas regionales. Aquí presento el esquema de direcciones que podría tener un organismo, una institución a ese nivel, como el Ministerio de Ordenamiento Territorial. El primero sería uno de carácter de coordinación interministerial, ya que la ejecución de políticas involucraría, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para el desarrollo de diferentes políticas. No solo, digamos, el sistema de polos de competitividad, también podría tener en cuenta recomendaciones de la misión de descentralización, como decía el profesor Rodado, la exploración científica y la explotación de recursos del mar territorial, que no se ha tenido en cuenta. Lo más avanzado que hay y que se queda corto es la política nacional de los océanos y los espacios costeros. Esta coordinación también podría involucrar la parte de transporte multimodal, de competitividad, de medio ambiente, de vivienda, de redes urbanas y rurales, entre otras. Una segunda dirección podría ser un observatorio nacional de la política nacional de ordenamiento territorial. Esta se encargaría del seguimiento y la evaluación de la política de ordenamiento territorial y también de los POT a nivel de los municipios, dando también una parte de análisis prospectivo y la participación ciudadana dentro de estos procesos. Una tercera dirección se dedicaría a fortalecer la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo de Desastres, que es muy clave sobre todo para las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático en estos tiempos. Y una cuarta, que sería el fortalecimiento del IGAC y la actualización del catastro multipropósito, que ya como ha mencionado los panelistas, se ha convertido en un obstáculo por su desactualización que puede ir en algunos municipios de 10 años o incluso más. El catastro multipropósito no es solo un instrumento de registro, sino también sería un instrumento de equidad territorial a nivel del campo y a nivel de la ciudad. Sería como una base para la legitimidad de las políticas públicas. Entonces, si está desactualizado el catastro en gran parte de la nación, es muy complicado que los municipios puedan tener la sostenibilidad fiscal y los recursos necesarios para desarrollar sus políticas, sus programas, sus proyectos y satisfacer pues, precisamente todas las deficiencias y las correcciones necesarias de las brechas territoriales, que totalmente es importante centrarse también en esta actualización. Claro que sí. No. Es que yo he venido planteando, ¿sí?, que Colombia necesita, ¿no?, una descentralización espacial que propicie la relocalización de industrias de exportación en las zonas Caribe y Pacífico de Colombia. China resolvió el gran desafío que tenía de su logística para la exportación, colocando el 80% de todas las industrias exportadoras en la franja
costera de China, para ser competitivos. Y eso lo puedes llamar polo de competitividad, desarrollo, lo que sea. Pero ¿cómo se estimula a que las industrias se relocalicen en el Caribe o en el Pacífico, dependiendo a qué mercados le apuntan? Hay que crear unos estímulos tributarios, arancelarios y crediticios. Colombia ha hecho, y eso tiene que ver con lo que Darío decía, nos hemos equivocado en el modelo que tenemos de desarrollo y crecimiento económico. Las industrias, y sobre todo industrias para exportación, están colocadas en la zona andina, a 1000 kilómetros del mar. El resultado de eso es que hay productos que al hacer ese recorrido, ¿no?, de 1000 kilómetros por las carreteras de Colombia, que son a través de montañas geológicamente jóvenes, o sea, sujetas o sometidas a derrumbes permanentes, derrumbes que interrumpen el tráfico y que hacen, ¿no?, que el exportador incurra en unos costos. Esto de transportar desde el interior de la República hasta los puertos de exportación, ese costo adicional que en algunas veces llega a ser el 30% del precio internacional del producto, lo cual lo deja por fuera de competencia, ¿no?, es como si fuera un arancel que tiene que sobrellevar el exportador, y así no hay ninguna exportación que pueda ser competitiva. Pero bueno, el problema aquí es mover las cosas, Darío, ¿no? Esta política, en verdad, de relocalización de las industrias de exportación, ¿no? El Atlántico se ha venido convirtiendo, todo el departamento del Atlántico, en una zona franca, ¿no? Pero habría más territorio en el Caribe, y hay más territorio en el Pacífico que en verdad debería utilizarse. Miren, las exportaciones per cápita de Colombia son de las más bajas de Latinoamérica, y la exportación per cápita es un indicativo de qué tan competitivo es un país, ¿no? Chile va a la cabeza, $5.400, dando cifras de 2022. Luego de Chile sigue México con $4.800. Bueno, Perú, 2.800. Colombia, $1.100 per cápita de exportación. Una cifra parecida a la de Bolivia, un país que no tiene costas en ninguno de los océanos. Entonces, nosotros nos estamos comportando como un país absolutamente mediterráneo. Esta es una idea, ¿no?, que yo creo que enriquecería, ¿no? Hay que crear incentivos para que las industrias que producen bienes para la exportación, sobre todo bienes que tienen peso, ¿sí?, que la relación peso-valor, ¿no?, indicaría que deben estar cerca de las zonas costeras, ¿no?, se relocalicen. Esto no es un capricho, digamos, regional, sino una necesidad de la nación entera. Mientras no hagamos eso, no vamos a ser competitivos. Miren ustedes aquí las dos primeras ensambladoras de carro, ¿dónde se colocaron? Una en Boyacá y otra en Río Negro, Antioquia. 1000 kilómetros. Porque es que vienen las piezas del carro, el carro viene despiezado, el CKD, son las piezas, pero el motor, el chasis, todo eso pesa. Recorrer 1000 kilómetros hacia adentro y luego cuando el producto, el carro está terminado, otros 1000 kilómetros hacia afuera, ¿no? Estamos por fuera de la competitividad, y no solamente en el caso de los carros, sino en otros productos industriales. Bueno, una de las pocas cosas que ha podido desarrollarse aquí en el interior es la exportación de flores. Es que son unas cajas y las cajas no pesan tanto, cuando están llenas de flores no pesan tanto y se pueden transportar en avión. Y eso hay que abonarlo como, ¿no?, el ingenio colombiano. Pero definitivamente hay que hacer unos polos de competitividad para la exportación en las zonas costaneras del Atlántico y del Pacífico. Muchas gracias. Carlos, esa idea del Ministerio de Ordenamiento Territorial, en realidad en Colombia se ha hecho un esbozo de que eso opere al interior de Planeación Nacional
no en los temas de riesgos ni de funciones del IGAC, pero sí a través de la creación, casi desde el inicio de Planeación Nacional y la modificación y el intento de fortalecimiento irreal de un área en el DNP que se ocupa de la descentralización del desarrollo regional, que sigue siendo un área muy disminuida frente al peso de lo que ha sido el eje del rol de ese departamento, del tema sectorial. Yo imagino que para Darío debió ser toda una vivencia ver cómo eso en realidad ocurre con una misión de descentralización, luchando en su interior, al interior de ese departamento para sacudir un poco ese peso de la historia de ese organismo. En Francia además se creó no un Departamento Nacional de Planeación, sino un organismo que se llama DATAR, Dirección para el Ordenamiento Territorial y la Acción Regional, que tenía ese rol de las primeras direcciones que describió Jonathan, adscrito al despacho del primer ministro con mucha fuerza durante muchos años, después la perdió, pero es una idea que podría ser pertinente. Por ahora, Darío, con toda esa dinámica de la misión de descentralización de sus propuestas y lo que quedó en este momento con mirada hacia adelante, la reglamentación del Sistema General de Participaciones, sería interesante si a partir de ahí hay algún estribo que permita darle camino a los otros grandes pilares de las propuestas de la misión de descentralización, el fondo de convergencia, la reforma de regalías, si desde ahí se podrá hacer algo que le dé camino a ese otro gran campo de acción propuesto por la misión. Sí, 2, 3 comentarios. Quedó por fortuna, en la reforma constitucional dice, el principal objetivo del Sistema General de Participaciones es el cierre de brechas sociales, institucionales y económicas. Ya eso es mandato. En las sociales se refiere en salud, educación y agua potable prioritariamente, que no es únicamente poner más plata, sino que toca cambiar los criterios de distribución para cerrar las brechas, porque hay unas brechas enormes en salud, en educación y en agua potable. Eso es motivo de orgullo y motivo de esperanza, ¿sí? Eso que quedó ahí. Y brechas institucionales. El 92% de los municipios de Colombia son categorías 5 y 6 y tienen 3 funcionarios de carrera y los otros contratados por proyectos. Hay una precariedad institucional gigantesca, no puede haber desarrollo sin instituciones. Entonces, ahí también estamos trabajando en la ley de competencias, criterios de distribución para armar recursos para cerrar brechas en salud, educación, agua potable y fortalecimiento de capacidades institucionales. Quedó en la Constitución también cierre de brechas económicas, que es la manera como metí lo del Fondo de Convergencia, de Convergencia Económica Territorial que tanto evoca Mauricio. Y ya hay una propuesta del Fondo de Convergencia Económica Territorial en el Congreso. Ya está radicado, ya va por sus debates. O sea que ese carril está ahí. Y también en el Congreso está una propuesta de reforma del Sistema General de Regalías. O sea, de la misión, lo que es el Fondo de Convergencia, ya es un proyecto, pero que empieza a tener modificaciones en el Congreso, como también el Sistema General de Regalías. Quería un comentario sobre el acto legislativo, dice autonomía. ¿Qué tiene que ver la autonomía con todo esto? Nosotros oímos indios, negros, campesinos, San Basilio de Palenque, 4.500 habitantes, Ibagué, Bogotá, varias reuniones con la tecnocracia de Bogotá que es excelsa, ¿sí? La capacidad técnica, el conocimiento que tienen, ¿sí? Norte, sur, este, oeste, todo el mundo hasta aquí del centralismo. El centralismo es un yugo incluso para Bogotá. Bogotá tiene una capacidad
tiene unos recursos y tiene que pedirle permiso a la nación para que le deje contratar un crédito que ya los bancos le dijeron, tienes todo en regla, te puedo dar el crédito, pero la nación no se lo da. Le pone más condiciones que el sistema. Tejidos institucionales. Ese mandato para mí fue clarísimo. Y eso se llama autonomía. Por eso uno de los retos mayores que tenemos en la ley es que tenemos que reconocer que hay categorías de entidades territoriales distintas por su vocación, potencialidad y características económicas, sociales, culturales y ambientales que deben, por lo tanto, ser tratadas de manera distinta. Que las capacidades a fortalecer es para que cada una pueda asumir su propia potencialidad. Usted empezó a hablar de los distritos, pues no usó la palabra distrito, pero puede ser distrito industrial, ¿sí? Distrito comercial, distrito turístico. Eso es una aproximación a lo que deberíamos asumir de manera más plena, como no tratar a todas las entidades de manera igual, sino por sus atributos y características estructurales diferentes, para darles competencias diferentes, para darles derechos y deberes diferentes a una entidad territorial, y con eso termino, que tiene una prevalencia ambiental porque el 60% de su territorio es parque o reserva. ¿Usted cómo le va a decir que cobre predial y que cobre ICA? ¿Sí? No, usted lo que tiene que decir, yo le giro una transferencia, independientemente de que usted cobre ICA o predial, para que conserve su riqueza ambiental y para que haga solo negocios ambientalmente responsables y sostenibles. A eso me refiero con la autonomía, parte del reconocimiento de las especificidades territoriales, y eso, si lo hacemos, eso sí es una gran revolución en la cultura institucional y en el derecho público colombiano. No tratar a todos por iguales, sino a partir de sus diferencias. ¿Cuáles diferencias? En esas estamos, para valorar la autonomía territorial como fundante de la democracia y del desarrollo. Muchas gracias. La recategorización que proponen ustedes en el informe de la misión de descentralización, para que se tenga en cuenta la prevalencia ambiental, para que se tenga en cuenta también la dispersión o no dispersión de la población, la ruralidad, etcétera, porque hay que llegarles a esa gente y necesitan, y estoy de acuerdo, un tratamiento especial. La única cosa, Darío, que a mí me queda como inquietud es la siguiente. Viendo cuáles son los municipios que tienen áreas protegidas, me llamó la atención que varios departamentos que están en la cuenca del Magdalena no tienen un porcentaje de áreas protegidas, ¿sí? Bolívar, Atlántico, resulta que obviamente están en la cuenca del río Magdalena. Yo he creído que Colombia tiene dos desafíos en lo que se refiere al problema, ¿no?, de la sostenibilidad ambiental. Nada del agujero ni nada de todas estas cosas, ¿no?, que los países industrializados pues han hecho, ¿no? Nosotros aquí tenemos dos desafíos. Uno, proteger la cuenca del río Magdalena, donde vive el 80% de los colombianos.
Y ahí debería haber áreas protegidas porque realmente están en un estado de abandono tremendo, tremendo. Hay mucha deforestación, no se hace un adecuado uso de los suelos, el soqueo en la producción y ya dejo esto. Pero me parece que es importante. Y dos, municipios con prevalencia ambiental. Yo me pregunto, bueno, Puerto Colombia, Juan de Acosta, hablo por el departamento del Atlántico o Barranquilla, ¿no? Es que cuando el río Magdalena llega a Bocas de Ceniza y con los vientos alisios, ¿sí? Todas las aguas del río Magdalena dan la vuelta y están erosionando las playas. Ustedes ven que el mar del Caribe colombiano, con la excepción de Santa Marta, porque es que Santa Marta queda ya allá arriba, pero las del Atlántico y las de Bolívar son negras, ¿no? Son negras, pero lo peor es que la costa, la que es costa a costa, está erosionada. Entonces, esos deberían ser municipios también con prevalencia ambiental. Muchas gracias. Hay algunas preguntas, voy a señalarlas para que luego ustedes dos, cada uno en muy pocos minutos, 5 minutos, aborden en los temas que consideren. Ya algunos temas los han abordado. Se hace referencia a los polos de desarrollo en Francia y se pregunta dónde están los proyectos en Colombia. Ya Carlos Rodado mencionó algo, mencionó la Guajira, mencionó la Mojana, mencionó el Cerrado como ejemplo de Brasil para aplicable a la Orinoquía colombiana. Se pregunta sobre el fortalecimiento del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación que existe, pero que no tiene recursos suficientes. Se pregunta sobre algo que ya mencionó Carlos Rodado también sobre si es indispensable la alianza público-privada y cómo opera si es que el Estado en realidad suele estar ausente. Y se hace una pregunta sobre la importancia del tema de la tierra como un factor de inequidad, de violencia en el país, y se menciona la importancia de la Agencia Nacional de Tierras y su incompetencia, y si sería pertinente que este tema de tierras fuera objeto también de descentralización en lo que se refiere a ese tipo de gestión. Y finalmente se hace alusión a algo que enfatizó Darío, cómo trabajar la desigualdad en las grandes ciudades. Si quieres, Darío, con estos temas, una intervención breve, porque estos temas nos han tomado mucho tiempo por su interés. Gracias. Tenemos un problema, que es toda la organización institucional y presupuestal del Estado y del sistema político. Mientras que el Estado se organiza por sectores y el presupuesto por sectores, las instituciones por sectores y tal, no reconoce territorios. Y el sistema político es municipio, departamento, y no reconoce flujos. Es un problema para poder apoyar los flujos reales de la economía, pero también los flujos reales de la ecología. Porque un río no llega hasta donde llega el municipio y después ya deja de ser río. Entonces, el río no conoce esas fronteras y las cuencas tampoco, son sistemas de cuencas. Y los estudios que se han hecho que empezó Falsborda con eso, ¿sí? Finalmente, ¿a dónde va la gente a hacer una vuelta administrativa? El comercio, las familias, la cultura, el trabajo, la recreación, y se generan unos mapas. En el Ministerio de Salud dijeron hay 119 distritos que si nos organizamos así, nadie estaría a más de 2 horas de un puesto de salud. Es otra geografía. Entonces, la geografía de la salud, la geografía de la educación, la geografía económica, la geografía ecológica no es la geografía de los sectores que no reconocen territorios ni del mapa político administrativo. Y ahí tenemos la mayor dificultad política y práctica. Entonces, por eso le decía a la senadora, asociatividad, si podemos empezar a romper esa geografía y hablar de una geografía mucho más acorde con los circuitos reales. Vamos a hacer todo lo posible, eso nos toma mucho tiempo,
Hay que tratar de ser directos y sencillos y tener unos cambios aquí que posibiliten mañana otros cambios. El sistema general de regalías es imprescindible en la discusión de descentralización. Primero, es mucha plata, son 15 billones mal contados al año, ¿sí? 15 o 20 billones, eso es mucha plata. Pero la mala noticia es que en los últimos años sube la cantidad de proyectos aprobados y baja la cantidad de los montos. No agregamos capital, no agregamos proyectos regionales, dispersamos en pequeños montos, porque entre más dispersión, más rentabilidad política. Y esos no son los flujos de la economía, de la ecología, de la salud, de la educación o de las migraciones. Son el sistema político del cuoteo y de la dispersión de recursos es un obstáculo grandísimo. O sea, un acompañamiento de esto es una reforma política electoral, que de una u otra manera agregue representaciones en una escala subregional para poder atender presupuestos, instituciones y flujos reales de la vida. Para hablar en términos petristas, los flujos de la vida pues serían los ecológicos, los de salud, los productivos, los sociales. Gracias, Darío. Una dispersión de recursos se ve en los auxilios parlamentarios. Nosotros en la Asamblea Constituyente del 91 prohibimos los auxilios parlamentarios, pero los revivieron con otro nombre, cupos indicativos. Ahí, en esos cupos indicativos, yo no sé si haya también 14 o 15 billones, pero yo les digo, a mí me parece, que le pueden decir, no sea ingenuo, los parlamentarios no van a aprobar la eliminación, ¿no? Nosotros lo hicimos en la Asamblea Constituyente, pero vale la pena, Darío, no importa que no lo aprueben los parlamentarios, pero por lo menos que la misión de descentralización, y tú que estás en este grupo pues ahora, ¿no?, del gobierno, propongan la eliminación de los cupos indicativos, porque es decir, eso sí que dispersa, ¿no?, cada parlamentario haciendo un proyectico, y eso conspira contra lo que estamos llamando la asociatividad. Bueno, pues muchas gracias a todos. Quiero recordarles que algunos de los temas que se mencionaron aquí serán objeto de una reunión en Cali a principios del mes de junio sobre el tema de arquitectura institucional y luego más adelante en julio en Medellín sobre el tema de recategorización y el tema de asociatividad que se ha enfatizado mucho en esta reunión. Muchas gracias, están invitados a una copa de vino por parte de Uniandinos.